Listo. Excelente. Ahí está. Estoy guardando. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase, ¿sí? Con el módulo 1. ¿Cómo se llama nuestro módulo 1? Nuestro módulo 1 se llama CEE Inspira. Entonces aquí vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es el CEE, ¿sí? Cómo fue que surgió, cómo fue que se inició sus actividades, cómo apareció, ¿verdad? Cómo se originó, ¿sí? Y vamos a estar hablando un poquito sobre los pilares en los cuales se fundamenta el CE, ¿sí? Bueno, en este primer módulo se explica el valor, o sea, de cuáles son los contenidos, ¿sí? Los contenidos de este curso, el contenido didáctico de este curso, ¿sí? Y el valor del puntaje de las revisiones, que justamente de las cuales recién les estuve hablando, ¿verdad? El primer módulo se llama el CE Inspira, como estuvimos comentando recién, y su revisión tiene una validez de 5 puntos, ¿sí? Es importante aclarar que esta unidad es la única unidad que no tiene tarea. Tiene foro y tiene revisiones, ¿sí? Muy bien. En segundo lugar, ¿sí? Está el módulo de competencias socioemocionales emprendedoras, ¿sí? Tiene una validez, la revisión de este módulo, ¿sí? Tiene una validez de 5 puntos. A partir de este módulo, ¿sí? Es importante aclarar que a partir de este módulo hasta el módulo 7, todos tienen tareas, tienen foro y tienen revisiones, ¿sí? Tienen revisiones, ¿sí? Entonces, la revisión o la evaluación de este módulo es de 5 puntos también, ¿sí? Y tengan muy en cuenta, gente, porque a la hora de completar hay muchos que hacen todos estos módulos y justo todos módulos centrales, el módulos 4 y 5, que son los que tienen más puntajes, no hacen y ahí pierden muchísimo, y no certifican, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, por favor, gente, cuiden mucho esos detalles. Entonces, el tercer módulo es de educación financiera, ¿sí? En educación financiera se da todo lo que sean finanzas personales, si alguien está dando ese curso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos este módulo, la revisión vale 10 puntitos. Ahí ya va subiendo, ¿verdad? Luego el módulo 4 y 5, que son los módulos más largos, ¿sí? Un poquito más complejos, ¿sí? Valen 15 puntos cada módulo, ¿sí? El módulo 4, propuesta de valor e innovación, ¿sí? Y el módulo 5, esquema de propuesta y planes de negocios. Aquí se da, por ejemplo, todo lo que es costo de producción, costos, se habla sobre costo, plan de negocios. Este vale 15 puntos, ¿sí? Luego el módulo 6 damos branding e imagen comercial, su revisión vale 10 puntos. Y por último está la formalización, ¿sí? Formalización de un emprendimiento, vale 10 puntos también su revisión, ¿sí? Nos estamos quedando sin tiempo, vamos a calcular, son un poquitito, son las 10:30, 10:39, vamos a desconectarnos para volver a conectarnos al instante. Muy bien. Entonces, es importante saber que la carga horaria de este curso es de 80 horas, ¿sí? Tiene 7 módulos y acá, como ya les expliqué, la asistencia presencial es del 100% y asistencia virtual es del 70%, ¿sí? Y aquí explica, ¿verdad?, cómo está distribuido el porcentaje en términos de porcentajes, ¿sí? El e-learning. El e-learning es del 80% que está conformado por las plataformas que nosotros estamos haciendo y también las clases de Zoom que también estamos haciendo.
y el 20% representa del total, ¿verdad? Representa la clase, la parte presencial. Eso no significa en puntaje. En puntaje significa 30 puntos presencial y 70 puntos la parte de e-learning. Pero en porcentaje, estamos hablando de porcentaje, el 80% es e-learning, el 20% es presencial. Ustedes lo que se les tiene que quedar es que 70 puntos vale la plataforma y 30 puntos vale la parte presencial. Entonces te van a ser evaluados y van a tener puntaje del 1 al 30, conforme a la sesión didáctica que den, ¿verdad? Muy bien. Aclarado este punto, vamos a iniciar lo que es el módulo 1. El CE te inspira. ¿Sí? Bueno, justamente, como dice aquí, ¿verdad? Según el último censo de hogares que se hizo, ¿verdad? En la Dirección General de Encuestas y Censos, dice aproximadamente el 70% de la mano de obra ocupada se encuentran trabajando en una micro o pequeña o mediana empresa, en las MIPYMES. De ese porcentaje del 70%, ¿verdad? El 66,3%, o sea, la mayoría, ¿verdad? Que equivale a 1.960.000 personas, están empleadas en una microempresa, ¿sí? O sea, de todo lo que son las micro, pequeñas o mediana empresa, ¿verdad? Del 70%, de ese 70% del total, el 66,3% estaban empleadas o están empleadas en las micro, en las pequeñas, en las microempresas, ¿verdad? ¿Cuál era la problemática principal que vio, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, o sea, el METES, sobre este tema, ¿verdad? Que la principal problemática con la que se tropezó que tropezaban estas MIPYMES es que la alta tasa, o sea, había una alta tasa de informalidad de las mismas, ¿sí? O sea, no solo que habían precarias condiciones de trabajo, sino también las personas, ¿verdad? Hacen, o sea, la informalidad hace de que haya poca competitividad en el mercado, ¿sí? Y tampoco tengan acceso a créditos en el sistema financiero. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay informalidad, o sea, no están formalizados los emprendimientos, las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Hay baja competitividad, ¿sí? No tienen posibilidades de acceder a créditos porque justamente no están formalizados, ¿verdad? Entonces, eso hace de que se trabaje de manera precaria, ¿verdad? Y que los que estén trabajando dentro de esas empresas informales, ¿sí? Entonces, tengan precarias condiciones de trabajo, obviamente, ¿verdad? Entonces, visto y considerando esta problemática, que imagínense, ¿sí? Muchísimas personas estaban trabajando dentro de empresas que no están formalizadas. Entonces, el METES, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? El METES vio la necesidad de crear un lugar, un espacio donde se pueda fomentar, ¿verdad? Donde se pueda fomentar el emprendimiento, ¿sí? Como dice acá, en virtud de la necesidad de contar con un espacio para que el emprendedor pueda dotarse de herramientas para la generación de autoempleo y la formalización de las MIPYMES. Porque hay muchas empresas todavía, microempresas, ¿sí? Que no tienen su cédula de MIPYMES, o sea, no están formalizadas hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que esas MIPYMES se formalicen y los que no trabajen en las MIPYMES, sobre todo se está fomentando mucho que la gente emprenda su propio negocio, el emprendedurismo. Entonces, ¿cuál fue la idea del METES? Justamente impulsar el emprendedurismo, impulsar, ¿verdad? Motivar a la gente a que emprendan, a que se animen a emprender. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces crearon este espacio del CE, Centro del Entrenamiento del Emprendedor,
y se contrataron profesionales de tal manera que dentro de este espacio se pueda formar a los emprendedores. Porque ¿qué es lo que pasa con los emprendedores actualmente? Quieren emprender, pero no saben para dónde correr, porque no saben ni por dónde empezar, ¿verdad? Lanzan su producto, o sea, el emprendedor actualmente es así. Sabe hacer algo, ¿sí? Entonces se dedica a hacer eso que sabe hacer, ¿verdad? Y empieza a vender. Y ya está. Entonces nunca van a crecer. ¿Por qué? Porque no justamente no lo hacen, no lo llevan a un campo profesional, ¿sí? Y se tiene que profesionalizar el emprendimiento. ¿A qué se llama profesionalizar el emprendimiento? Significa, en primer lugar, buscar la manera de formalizar. Y con la formalización va a venir el resto. Van a venir los préstamos, acceso a préstamos blandos, ¿verdad? Van a venir justamente los clientes, que es lo que más queremos, ¿verdad? Entonces, en el CEA, ¿qué es lo que se enseña? Se enseña a que los emprendedores, desde el punto cero, sepan qué es lo que tienen que hacer. En primer lugar, lo básico, le enseñan que tienen que crear su propio logo, su propia marca, ¿sí? Le enseñan a elaborar su logo, no es lo que le hacen, solamente le enseñan a elaborar su logo, le enseñan a elaborar sus tarjetitas personales, que son fundamentales. Es algo que, por ejemplo, muchos de los emprendedores se van a las ferias, ¿verdad? Hay una feria, se anotan para la feria y ya está, ¿verdad? Se anotan, llevan su producto y ya está, ¿verdad? Exponen, no llevan folletos, no le dan el valor agregado que justamente vamos a dar después. Aquí le llamamos el valor agregado, ¿verdad? O propuesta de valor que le dicen, ¿verdad? No ponen su producto de tal manera de que sean atractivos. Todo tiene, hasta el color del mantel tiene importancia cuando estamos en una feria, ¿sí? No llevan tarjetas personales, que son sumamente esenciales. No llevan stickers en sus productos, que son sumamente esenciales, ¿sí? Todo eso se le enseña en el Centro de Entrenamiento del Emprendimiento, se le enseña a los emprendedores a hacer sus stickers, sus logos, su marca, se les enseña cómo registrar la marca, se les hace el acompañamiento, ¿sí? Se les enseña también, por ejemplo, el tema de la formalización, se le hace un acompañamiento en la formalización, que es lo que hay, porque dentro de ese hay contadores, hay profesionales psicólogos también que están ayudando y apoyando. Hay gente experta en todo lo que es branding, imagen corporativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con cada profesional, ellos van pasando los emprendedores y les van enseñando y acompañando hasta que puedan, como se dice, largarse solos, ¿sí? También hay, por ejemplo, ahora vamos a ver también, hay apoyo financiero, apoyo económico, no es que le dan dinero, sino que les ayudan, como el CE tiene convenio con el Banco de Fomento, con el Crédito Agrícola de Habilitación, entonces les ayudan a que les salgan los créditos de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, en todo momento están teniendo asesoramiento de parte del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Entonces, esa es la respuesta que dio el METES a esta problemática, a esta necesidad. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ¿sí? Como estábamos diciendo, ¿verdad? Esta fue como había esa problemática de la informalidad y de la cantidad de gente trabajando en la informalidad dentro de las microempresas, ¿sí? Entonces, el METES quiso impulsar, ¿sí? el emprendimiento, que las personas puedan empezar, ¿sí? Su propio negocio. Entonces, viene considerando también que es muy difícil muchas veces para los emprendedores iniciar, ¿verdad? En todos los sentidos. Entonces creó este espacio del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, donde hay profesionales en cada área ayudando a la gente para poder instalar su emprendimiento, ¿sí? Desde el punto cero, como estaba diciendo, ¿sí? Entonces, justamente, esa fue la respuesta al METES, creó un espacio. Ahora mismo el Centro de Entrenamiento del Emprendedor está instalado en San Lorenzo, no sé si conocen ustedes el CTA,
el CTA que está en San Lorenzo, que está frente a la Facultad de la Nacional, hay un predio grande del CTA, bueno, ahí al ladito, pegadito, dentro del mismo predio, está el Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Es un edificio muy grande donde están trabajando para los emprendedores, para todos los emprendedores del país, ¿sí? El Centro de Entrenamiento del Emprendedor está trabajando a nivel nacional, totalmente a nivel nacional. En todas las ciudades tiene representantes, ¿verdad?, del CE, que son los que canalizan todo, ¿sí? O sea, si hace falta que lleguen hasta la capital, los emprendedores vienen, se ve la manera de que lleguen hasta la capital para ser entrenados, ¿sí?, en su emprendimiento. Un ratito estoy admitiendo a los compañeros, van ingresando todavía. Bueno, les digo que nada más, siempre en todas las sesiones, 15 minutos voy a dar para hacer las admisiones, porque una vez que yo inicio la clase, me distrae mucho, ¿verdad? O a veces inclusive no me doy cuenta, ¿sí? Y hay personas que están queriendo ser admitidas, inclusive cuando ya está por terminar, inclusive están pidiendo todavía que se les admita, entran y se quieren conectar, ¿sí? Y por respeto a los que se conectan temprano, ¿verdad? Yo no puedo estar aceptando gente que cuando faltan 5 minutos o 10 minutos para terminar, ¿verdad? Entonces, por eso yo ya no admito gente después de 15 minutos después de haber comenzado la clase. O sea, a las 10 hasta las 10:15 solo admitir, inclusive 10:20 todavía, si logro ver, ¿verdad? Porque una vez que yo estoy concentrada en la clase, ya por lo general no suelo ver, ¿verdad? Y entonces así también por cada sesión, 15 minutos más tardar, yo espero, después ya no admito, porque si no me cuesta mucho concentrarme, y por lo segundo, por respeto a todos los que están ahora dentro de la clase, no puedo seguir admitiendo gente muy tarde. Muy bien, entonces, como estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestro tema, esa fue una respuesta a la creación del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, fue una respuesta a la problemática que vio el METES con el tema de la informalidad, en la alta tasa de informalidad en las microempresas, ¿sí? Entonces, donde había gente, muchas personas, imagínense, 1.970.000 personas trabajando en condiciones precarias, ¿sí? Con bajos salarios mínimos, sin permisos, casi sin permisos, trabajando en horarios muy prolongados, con muchas horas de trabajo, ganando poco por debajo del mínimo. Entonces, todo eso acarrea la informalidad, ¿sí? Todo eso acarrea la informalidad. Entonces, para evitar eso, el Ministerio de Trabajo creó el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, impulsó el emprendimiento en las personas, el emprendedurismo, ¿sí? Y hay una fuerte campaña justamente para impulsar el emprendedurismo en nuestro país, que la gente se anime a emprender su propio negocio, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a empezar un poquito a dar rapidito lo que son los pilares. ¿Cuáles son los pilares en los cuales se fundamenta, ¿sí?, el Centro de Entrenamiento del Emprendedor? O sea, ¿cuáles son aquellos pilares, ¿sí?, en los cuales trabaja el Centro de Entrenamiento del Emprendedor? O sea, ¿en qué se basa para hacer su trabajo? Muy bien. Hay 4 pilares fundamentales. Está el capital psicológico, el capital social, el capital económico y el capital soporte, ¿sí? Son cuatro pilares: capital psicológico, capital social, el capital económico y el capital soporte. ¿Qué le dice? Bueno, ¿qué es lo que se ve en el capital psicológico? Dice, desde el centro entendemos por capital psicológico el cómo sos, es decir, ¿para cómo es el emprendedor? El conjunto de características positivas de la persona y el potencial que se puede descubrir y desarrollar para alcanzar nuestras metas. Dichas características, en el contexto laboral, pueden marcar una diferencia en la calidad de los resultados a conseguir. O sea, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve se tiene en cuenta en el capital psicológico? Entonces, es la forma de ser, ¿verdad? La forma de ser del emprendedor, ¿sí?
En primer lugar, se le estudia a los emprendedores, obviamente, porque no todas las personas somos iguales, ¿sí? No todas las personas somos iguales. Cada persona es diferente en sus temperamentos, caracteres, sus habilidades, sus actitudes, sus comportamientos. Somos totalmente diferentes en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, primero lo que hace el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, le estudia, ¿verdad? Le estudia al emprendedor para ver cómo es, cuáles son las características positivas que tiene esa persona y el potencial que puede descubrir en esa persona. Porque hay muchos emprendedores que dicen, no, yo solamente sé hacer esto, no, yo solamente quiero hacer esto, no, yo solamente sirvo para esto. Entonces, en el centro del emprendedor lo que se hace es hacerle descubrir a esa persona, aparte de sus cualidades o características positivas, también el potencial que está dormido en ese emprendedor y que pueden explotar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué justamente? Para ayudarle a alcanzar las metas. ¿Y cuáles son las metas? Justamente es tener su propio negocio, lograr una rentabilidad sostenible. Entonces, para eso está justamente el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, justamente para hacerle encontrar más o menos el camino a ese emprendedor, ¿sí? Entonces, como dice aquí, hay algunas características dentro de todo lo que es el contexto laboral que puede marcar la diferencia en la calidad de los resultados a conseguir, ¿sí? Hay muchas veces los propios emprendedores no sabían que contaban con un potencial específico que justamente era ese potencial el que le iba a dar el salto o la fuerza, el empuje necesario para dar el salto en su emprendimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuáles son los, cómo se dice, el eslogan que justamente tiene este capital social, psicológico, perdón, es descubrir tu potencial, entrenar e innovar. Ese es el lema, ¿sí? Porque en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor se puso un lema, ¿sí? Un lema para cada, ¿cómo se dice? Un lema para cada, para cada pilar, ¿sí? Para cada pilar. Y en este caso, el lema del capital psicológico es descubrir tu potencial, entrenar e innovar. O sea, le hacen descubrir el potencial que tiene esa persona. Una vez que descubre ese potencial, le hacen entrenar en ese potencial, ¿sí? Y luego se le hace que innove la persona, ¿sí? O sea, cuáles son, porque no, justamente el emprendedor no tiene que ser una persona estática, que se quede con su emprendimiento y ya está. Justamente el emprendedor tiene que ser dinámico, tiene que ser creativo, tiene que ser una persona que en todo momento esté innovando. Con eso, obviamente tiene el éxito asegurado, ¿verdad? Luego está el capital social, ¿sí? El capital social dice que es uno de los ejes fundamentales, ¿sí? Basado en el conjunto de relaciones sociales entre personas, la próspera colaboración entre ellas y el aprovechamiento de las oportunidades surgidas a partir de esas relaciones, teniendo en cuenta 4 fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Entonces, ¿a qué se refiere justamente el capital social? Entonces, se basa o se refiere a las relaciones sociales entre las personas. ¿Qué es lo que se hace en esta parte? ¿Sí? Justamente lo que se hace es, se les enseña a los emprendedores a relacionarse, ¿sí? Con el mundo externo. Porque el emprendedor no es que tiene que quedarse en su cápsula, en su globito encerrado, ¿verdad? No. Usted tiene que salir, buscar el relacionamiento. ¿Para qué? Para poder vender su producto. Se relaciona con la competencia, se relaciona con los proveedores, se relaciona con los clientes, se relaciona con los potenciales, ¿verdad? Clientes. Entonces, para eso tiene que ser una persona abierta, ¿sí? Una persona abierta, una persona que pueda interactuar con los demás, ¿sí? Entonces, justamente en el capital social se hace énfasis en esas relaciones, ¿verdad? Se les enseña cómo utilizar las redes sociales, porque hoy en día la mayor parte, ¿verdad? Para el emprendimiento, para las ventas, se utiliza las redes sociales. ¿Qué incluye las redes sociales? Todo
todo aquel lugar o sitio donde las personas interactúan, ¿sí? Esas son las redes sociales. Pueden ser, hoy en día está el Twitter, está el Facebook, está el Instagram, está todos los lugares, también, no solamente sitios donde puedan interactuar, también sitios donde puedan bajar aplicaciones, donde puedan mandarse mensajes, ¿sí? Demasiado mucho hay hoy en día, ¿sí? Donde uno pueda entrar y pueda interactuar con la gente y ofrecer sus productos. ¿Cuál es el lema del capital social? Acá justamente dice, inspírate, pensá en grande, ¿sí? Ese es el lema del capital social. Muy bien. Luego está el capital, justamente el capital económico. ¿A qué se hace referencia el capital económico? Dice, es la suma, el capital económico es la suma de los recursos indispensables para generar ganancias. No se trata solo del dinero con el que cuenta el emprendedor para que su negocio pueda funcionar, sino también de todos los otros elementos que ayudan a que la empresa sea viable, tales como manejo óptimo de los recursos, buena elección de productos, según nicho de mercado, etc. O sea, ¿a qué se refiere el capital económico? A la suma de los recursos indispensables para generar ganancias. Esos recursos indispensables para generar la ganancia no es solamente el dinerito con que cuenta el emprendedor para iniciar su negocio, sino también, ¿sí? Se les enseña de que en primer lugar tenés que saber, para poder emprender, tenés que saber elegir tu nicho de mercado. ¿Y qué es tu nicho de mercado? Tu nicho de mercado es el grupo pequeño de personas, ¿sí? El grupo pequeño de personas que tiene una característica específica, ¿verdad? Que se pueda convertir en tu cliente, ¿sí? O sea, ese segmento del mercado que va a ser tu cliente, a donde va a apuntar tu producto. Eso es el nicho de mercado. Entonces, se les enseña a escoger bien su nicho de mercado, ¿sí? A escoger bien su producto, cómo hacer un manejo óptimo de los recursos, ¿sí? De ese recurso que dispone no es, por ejemplo, ir a hacer a lo loco las compras de entrada, ¿verdad? Justamente acá vamos a estar hablando sobre el producto mínimo viable, cómo podemos probar, ¿verdad? Gastando a lo mínimo, invirtiendo el menor tiempo posible, el menor dinero posible, ¿sí? El menor esfuerzo posible para ver si tu negocio va a funcionar o no, y no invertir de entrada a lo grande y después tu negocio no funciona y perdiste un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, también eso se les enseña en el centro, en el entrenamiento del emprendedor, dentro de lo que es el capital económico. Entonces, al manejo óptimo, o sea, es como generar su ganancia, ¿verdad? Sí, pero con el manejo óptimo de sus recursos, ¿sí? Eso es el capital económico. ¿Y cuál es el eslogan o el lema del capital económico? ¿Sí? Es justamente como dice acá, dice, encontrar focos de financiamiento. Justamente aquí también en el capital económico lo que hacen es ayudarles, por ejemplo, porque lo ideal es que no se hagan préstamos de entrada, ¿sí? Pero si necesitan hacer los préstamos, ¿sí? Entonces el centro de entrenamiento lo que hace es contactarle con estas entidades, con las entidades que les van a poder prestar el dinero, ¿sí? De tal manera de que puedan tener un acceso más rápido a esos préstamos, más rápido, ¿sí? Más fácil, sin tantos trámites engorrosos, ¿verdad? Entonces el centro de entrenamiento les hace el contacto e inclusive en algunos casos les hacen también el acompañamiento muy de cerca, ¿verdad? A la hora de hacer el préstamo, ¿sí? Para ver todos los documentos y todas esas cosas. Justamente, como les digo, también hay profesionales contadores que hacen esa parte, ese trabajo dentro de lo que es en el centro de entrenamiento del emprendedor, ¿sí? Entonces, ellos están en la parte del capital económico, ¿sí? Muy bien. Y por último está el capital soporte, que se refiere a las herramientas específicas que necesita el emprendedor para proyectar un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo.
acá se habla de lo que es la formalización, gente, ¿sí? Aquí se habla de lo que es la formalización. Dice, formaliza tu emprendimiento, ese es el lema, ¿verdad?, de este capital soporte. Formaliza tu emprendimiento y crece. O sea, en pocas palabras, lo que se busca es que el emprendedor formalice, ¿sí?, se desarrolle y crezca, ¿sí? Y una vez que el emprendedor ya puede ir caminando solo, son como esos niñitos que van empezando a caminar, ¿verdad? Y una vez que ya pueden caminar solos, entonces ahí los van soltando, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 pilares fundamentales en los cuales sustenta su trabajo el centro de entrenamiento del emprendedor. Volvemos a repasar un poquito, es el capital psicológico, ¿verdad? Donde se ayuda a descubrir a la persona cómo es, el potencial que tiene, qué parte tiene que, cómo se dice, trabajar, ¿sí? Y cómo puede hacer para justamente crecer e innovar, ¿sí? Luego está el capital social, que es donde se le ayuda a las personas a relacionarse con el mundo externo, con las personas, ¿sí? Se le ayuda al manejo de las redes sociales, a interactuar en ellas, ¿sí? Se les ayuda a buscar información dentro de todo lo que es el mundo del Internet, ¿verdad? En la navegación. Se les ayuda a utilizar aplicaciones especiales que nos ayudan muchísimo, justamente en el módulo 6 vamos a estar viendo cuáles son las aplicaciones que ayudan muchísimo, que nos evitan, o sea, nos ayudan a reducir los costos cuando estamos iniciando el emprendimiento. Hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, para sacar fotografías, para subir videos, para justamente hacer fotografías de calidad para exponer los productos en las redes sociales, ¿sí? Entonces, todo eso les ayuda también dentro de lo que es, en el centro de entrenamiento del emprendedor, dentro de lo que es el capital social. Después está el capital económico, que dijimos que es la suma de los recursos indispensables para generar ganancia, ¿sí? Y aquí no se trata solamente de el dinero, ese dinerito con que cuenta el emprendedor, sino también se le ayuda a que pueda hacer un manejo óptimo de los recursos. Y entre ellos está también la mejor elección de nicho de mercado y la mejor elección de productos, ¿sí? Y por último está el capital soporte, que se refiere a las herramientas en sí, ¿verdad? Para formalizar el negocio, de tal manera que el negocio pueda empezar a crecer, ¿sí? Muy bien, como estuvimos comentando, ¿sí?, durante todo este tiempo que estamos dando, que iniciamos el curso, ¿sí? Estos son los servicios que ofrece el CE. El apoyo a la formalización, el apoyo para la intermediación financiera, la asistencia en branding y redes sociales, el apoyo emocional y las asesorías de negocios. ¿Qué es lo que se hace en el apoyo a la formalización? Se hace justamente, se le brinda un asesoramiento en todo lo referente a la formalización, perdón, del emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, cómo obtener su RUC, cómo tener su cédula MIPYMES, cómo tener su patente comercial, ¿verdad? Si tiene que ser IVA o qué impuesto, ¿verdad? El registro del INAN, que tienen que tener todas las personas que se dedican al rubro gastronómico. Registro de marcas, que tampoco le dan importancia a los emprendedores, que es sumamente importante registrar la marca, ¿sí? Después está el apoyo para la intermediación financiera, como le dije, asesoría para conectar al emprendedor con instrumentos financieros mediante los actores asociados. O sea, por ejemplo, se les ayuda, como le dije, se les pone en contacto con las entidades, ¿quiénes son los actores asociados? Justamente, los actores asociados, justamente vamos a la siguiente unidad, la unidad 2, que vamos a ver justamente, no, perdón, en la unidad 4 vamos a estar dando eso. Entonces, son aquellas personas que están relacionadas al emprendimiento, esos son los actores asociados. Y entre ellos está, por ejemplo, los proveedores, los clientes, los competidores, ¿verdad? Y dentro de lo que son los proveedores está también el banco, la financiera, que son los que nos hacen los préstamos a los emprendedores, ¿verdad? Justamente ese apoyo reciben también del centro del entrenamiento todos los emprendedores.
La asistencia en branding y redes sociales, como les estuve explicando, diseño de logos, etiquetas para emprendedores, brindamos asesoría en todo lo que es el uso de las redes sociales. El apoyo emocional, si acompañamos a los emprendedores en situaciones difíciles y que requieren apoyo psicológico, ¿sí? También hay un equipo de psicólogos que están permanentemente, aparte de que cuando llegan son los que le hacen el estudio a los emprendedores para ver la personalidad, sus habilidades, su actitud, ¿verdad? Entonces, también en caso de necesidad tienen para apoyo para casos así especiales, ¿sí? O difíciles, también ellos están brindando su apoyo. Asesoría de negocios, por último, asistencia técnica personalizada a emprendedores de cualquier rubro. O sea, todo lo que tenga que ver justamente en el estudio de mercado, estudio en el producto mínimo viable, todo lo que tenga que ver con respecto al lanzamiento del emprendimiento, ¿sí? En todo momento, una asesoría general integral con respecto a todo lo que tenga que ver el emprendimiento. Eso es lo que se hace también en el centro del entrenamiento del emprendedor. Muy bien, y con esto terminamos. Entonces, son 5 los apoyos que hacemos, apoyos o servicios básicos que hace el centro del entrenamiento del emprendedor a los emprendedores. El apoyo a la formalización, apoyo para la intermediación financiera, asistencias en branding y redes sociales, apoyo emocional y las asesorías de negocios. Esos son entonces los 5 servicios ofrecidos por el centro del entrenamiento al emprendedor. Básicamente, en esto se fundamenta todo el trabajo que hace el centro del entrenamiento del emprendedor. Y con esto damos por finalizado el módulo 1.